Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Vamos a contar un poquito por qué tenemos el gusto hoy de tener gente que está por primera vez en este ciclo. Entonces vamos a recordar que este ciclo fue creado hace 15 años a partir del programa de cursos preparatorios válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Al ver en aquel primer periodo de verano del año 2009, el periodo pionero, el periodo inicial, al notar que teníamos la presencia de juristas provenientes de muchos países, los muchos crecieron mucho después, hoy en día tenemos 42 países representados en el programa, en aquella época estábamos muy contentas y muy contentos porque teníamos 5 o 6 países representados, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a tener 42, y nos dimos cuenta que había allí mucha fruta de la que hacer jugo. Nos dimos cuenta que venía gente muy brillante, mujeres y hombres de varias latitudes, y que tenían mucho para ofrecer. Y entonces, como esta es la casa de todos y de todas sus estudiantes, entonces resolvimos, señora subsecretaria académica que nos honra con su presencia, profesora doctora Laura Noemí Lora, resolvimos crear un ciclo donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pudieran volcar sus ideas, sus investigaciones, sus delirios, sus preocupaciones académicas. Y resulta que la cosa salió bien. Salió bien porque han pasado 15 años desde aquel momento, un poquito más de 15 años, empezó en abril del 9, y resulta que hemos tenido decenas, yo me atrevería a decir ya a esta altura centenares, de exposiciones, presentaciones de libros, debates, mesas redondas, eh, una enorme cantidad de momentos académicos y también momentos de fraternidad inolvidables. Siempre a lo largo de todo este largo periodo, siempre asignado a este ciclo, a Dialogando desde el Sur, un principio fundamental, que es el respeto, y de este principio se desprende el corolario de la fraternidad, el corolario de apuntar a conocer a las otras culturas. Primero eran todas culturas latinoamericanas, sudamericanas, luego se incorporaron otros países. Actualmente tenemos estudiantes de todos los continentes, tenemos un contingente que crece cada vez más de la República Popular China. Entonces, adelante, profesora. Entonces, la verdad es que este centro de encuentros ha servido para conocerse, pero siempre, siempre, siempre sobre la base del mutuo respeto y de la voluntad de saber, la voluntad de conocer y la voluntad de aprender de quienes piensan de otra manera. Este no es un ciclo para convencer a nadie, es un ciclo para aprender cada vez más y pensar un poquito mejor cada vez o un poquito más profundamente. Hoy vamos a tener como coordinadora a una muy querida, siempre leo los nombres porque tengo miedo de equivocarme, porque tengo muy mala memoria y soy bastante estúpido. Tenemos una querida amiga de Brasil, Ana Flavia Cardoso Costa. Yo no sé si va a hablar en portugués, si va a hablar en portuñol, si va a hablar en castellano, pero ese es un derecho que usted tiene. Vengo sosteniendo que en Latinoamérica todas y todos deberíamos hablar ambos idiomas, desde México hasta
Chile y Argentina deberíamos hablar todas y todos desde chiquitos los dos idiomas, castellano y portugués. Creo que esto es esencial. Los canadienses desde chiquitos hablan inglés y hablan francés, luego también juegan al fútbol, pero esto no tiene ninguna referencia concreta que tenga que ver con partidos jugados el día de ayer. Pero lo cierto es que de la misma manera en muchos otros países se hablan desde el principio más de un idioma y nuestra región tiene que hablar los dos idiomas. Toda nuestra región tiene que hablar los dos idiomas. Esto tendría que ser un elemento fundamental. Claro, si nos interesa integrarnos, sí, porque luego viene la pregunta si realmente nos interesa integrarnos, que es otra cosa distinta. Querida profesora Ana Flavia, le paso entonces la palabra y usted es quien manda. Buenas noches a todos. Soy Ana Flavia. Gracias por la oportunidad, profesor Ricardo. Voy a ayudar a coordinar este muy grandioso evento y iremos comenzar con Pedro Soriano también de Brasil, presentado por Paula Andrea López Caiconte de Chile. Puede comenzar, Paula. Estaré cronometrando su tiempo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Una más Gila Tanaka, cuya canasta de Saraki. Hola, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Es mi privilegio poder presentar el día de hoy al muy estimado profesor y colega Pedro Soriano, que nos acompaña en esta oportunidad dialogando desde el sur. Él es abogado, graduado de la Universidad de Sao Paulo, alumno del programa de doctorado de esta muy insigne Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, posee una larga trayectoria profesional y académica, ha dado cursos de especialización en diversas universidades de Brasil, ha trabajado con sindicatos de trabajadores bancarios y hoy es asesor jurídico del órgano de regularización agraria del estado de Ceará en Brasil. Es en dicho contexto que ha realizado un prolífico trabajo para la regularización de tierras dentro de los territorios provinciales donde reside en favor de los pueblos y comunidades tradicionales bajo la óptica del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Como chilena, para mí es particularmente significativo, para ustedes seguramente también, el conocer la experiencia que se lleva adelante en otros pueblos o en otros países que aborda lo que quizás sea una de las más importantes reivindicaciones de los pueblos originarios de nuestro continente, la tierra. Como saben, existen aún deudas pendientes. En mi caso, deudas históricas con el pueblo mapuche, Atacameño, Yaguita, Cahuéscar, Yagán, Rapa Nui, Coya y Aymara, al que por ascendencia materna pertenezco. Es por ello que creí necesario expresar mi saludo en lengua aymara, porque creo deben ellos estar representados aquí y ahora a través mío, porque no son piezas de museo ni postales de turismo. Están aquí más vivos que nunca, dando una constante y permanente lucha por su reconocimiento, y a ellos nos debemos. Con ustedes, el profesor Pedro Costa Soriano. Profesor. Ricardo, permiso para compartir la pantalla. Ya verá usted que lo puede hacer. Bien, creo que estamos listos. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias, Paula, por sus palabras. Agradezco a todo el cuerpo docente del programa en la persona del doctor Ricardo Rabinovich, que nos invitó a participar en este evento. Es un verdadero honor. Señoras y señores, la historia de Latinoamérica es muy particular, pero es compartida entre nuestras naciones en distintos aspectos. Lo que pasa es que la historia es periódica, cíclica, y nosotros estamos a repetir los mismos errores hace más de un siglo. Pero
existen determinados momentos en la historia en los cuales las sociedades avanzan en los campos de los derechos humanos, de las ciencias, de la democracia y cambian su modo de ver el mundo. Por ejemplo, el derecho de los pueblos originarios, que sin duda es ancestral, solamente pasó a existir en el ordenamiento jurídico brasileño en el año del 1910. Entonces, uno podría pensar que el siglo XX, que empezaba, sería igualmente lleno de grandes avances de la humanidad. Pero en la verdad, ¿qué hicimos? Además de dos grandes guerras y avances tecnológicos involucrados con este modo belicoso de existir, casi todos los países de Latinoamérica fueron víctimas de golpes de Estado en este periodo, repetidas veces. El pueblo sufrió mucho en los procesos de democratización, pero sus historias se quedaron registradas, aunque los opresores la intentaron destruir. En el siglo XXI ya enfrentamos la opresión con más dignidad, con algún apoyo del Estado, debido a las conquistas de la clase trabajadora y de las minorías étnicas. No podemos de ninguna manera dejar que estos derechos duramente conquistados sean revocados. Pero, ¿cuál es la importancia de la regularización agraria para los pueblos originarios? Bien, en Brasil, desde el año 1850, con la publicación de la llamada Ley de Tierras, el Estado tiene la tradición de disponer de sus tierras vendiéndolas. Esta práctica fue cambiando con el tiempo, hasta que la legislación también hizo posible que el gobierno legitimara la posesión, otorgando a los individuos o comunidades la titularidad de la propiedad mediante un documento oficial. La marginalización de los pueblos indígenas y los siglos de esclavitud institucionalizada de los africanos y sus descendientes han hecho imposible que estos grupos adquiriesen tierras y otras propiedades. Por no tener dinero para realizar la compra o por no ser reconocidos como ciudadanos, el sistema legal les negó a estas personas el acceso a tierra durante mucho tiempo. Desde la Ley de Tierras de 1850 hasta el Estatuto del Indio, publicado en 1973, hay más de un siglo de prácticas de regularización de tierras que desconocen los usos y costumbres de los pueblos indígenas en relación con el territorio. Estos datos pretenden demostrar que el Estado brasileño opera desde hace mucho tiempo la destinación de tierras bajo una lógica individualista y mercantil. El reconocimiento legal de derechos esenciales para determinados grupos étnicos o culturalmente diferenciados y la destinación de tierras de manera colectiva son hechos relativamente nuevos en la historia de Brasil. Dicho esto, tenemos que la Unión Federal no cumple totalmente con su misión de regularizar estas tierras. En este contexto, que se destaca el papel de los institutos de tierras de las provincias, que en Brasil son llamadas de estados. En la práctica, hay provincias que acaban haciendo el trabajo residual de la Unión, actuando en la regularización de tierras para los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. La cuestión que se plantea es que los institutos de tierras del noreste de Brasil suelen tener un mapa de sus tierras públicas y son conscientes de las áreas reclamadas por los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Pero, aún así, no toman la iniciativa de reglamentar los procedimientos de asignación de tierras a este público.
Entonces, es necesario decir que el antiguo Instituto de Tierras de Ceará fuera creado en el auge de una dictadura militar y solo serviría a los intereses de los latifundistas. Pero el actual instituto, erigido ya en la transición para la democracia, recibió la misión de regularizar en primer lugar las tierras de los pequeños agricultores familiares y más tarde de los pueblos originarios y comunidades tradicionales. En su tesis presentada a la Universidad Federal de Viçosa en 2020, la investigadora María Teresa Queiroz Carvalho, que también es asesora jurídica del Centro de Referencia en Derechos Humanos, recopiló las leyes más recientes de algunas provincias del noreste brasileño sobre este tema, a saber, Bahía, Maranhão, Pernambuco, Piauí y Río Grande del Norte. La investigadora seleccionó específicamente a estas provincias para estudiar por qué entre los años de 2006 hasta 2019 sus gobiernos locales se destacaron al desarrollar leyes de destinación de tierras para pueblos indígenas y comunidades tradicionales. A su vez, la provincia de Ceará se quedó afuera de la referida investigación, por una razón muy sencilla. Solamente ha iniciado este trabajo en 2021 con la publicación de la Ley 17.533, conocida popularmente como Ley Wilson Brandão. Este hombre que fue el jefe del Instituto de Desarrollo Agrario de Ceará en la época. Sin embargo, la tesis que resultó de esta investigación de la investigadora María Teresa sirvió de base para la elaboración de nuestras normativas locales, conforme será explicado a seguir. Tras la publicación de la Ley Wilson Brandão, la provincia de Ceará otorgó al Instituto de Desarrollo Agrario la competencia para regularizar los territorios de pueblos originarios y comunidades tradicionales. Como podemos ver, la ley menciona expresamente esta responsabilidad en sus artículos 4 y 5. Empero, distintamente de las otras provincias que fueron objeto de investigación, la provincia de Ceará no promulgó una ley específica para esta materia. La ley Wilson Brandão, por más bienvenida que sea, disciplina otras materias y tampoco estaba completa en lo que se refiere a los territorios de pueblos originarios y comunidades tradicionales. De hecho, en los 2 años siguientes, 2022 y 2023, fueron publicadas 2 otras leyes para enmendar la ley original. Asimismo, aún se quedaron brechas que solo fueron regenchidas este año de 2024 con la publicación de un decreto del gobernador de la provincia que recibió el número 36.036. Para la elaboración de este decreto, creamos un grupo de trabajo y realizamos numerosas audiencias públicas, de las cuales tuve el honor de ser el relator, para escuchar a los más variados pueblos originarios y comunidades tradicionales de nuestra provincia. Y así, finalmente, pudimos abordar este asunto de manera democrática. Gracias a todos. Admiro a la gente que tiene capacidad de síntesis. Nunca voy a tener esa capacidad. Mi admiración.
Gracias, doctor. Las preguntas las haríamos todas al final, Claro, ¿correcto? sí. Así que entonces los invitamos a... Yo les voy a entregar un certificado, ¿correcto? Con muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento. Querido Pedro, Muchas gracias, doctor. sí, es un gusto estar acá. Qué maravilla ese saludo de Aymara que nos has mandado. Sí. Sí, qué maravilla. ¿Alguien entendió? Hola, hermanos y hermanas. Bien, ¿cómo Parece están? muy bien. No digo que podría haber dicho cualquier cosa y no lo entendí. No. Pero, bueno, libéranos la Sí, claro. pantalla y ya después de entonces a sentar y luego nos vamos a llevar de nuevo a ti cuando hagamos las preguntas. Permiso. Claro. Gracias, Pedro. Muy buena Gracias. presentación, muy esclarecedora. Gracias, Paula, también. Ahora puede subir Carolina López Natal, que irá a presentar Martín Testa, de Argentina. En estas dos, si puede ser, para que los... Martín acá, eso. Y Carolina ahí. Carolina, Sí, voy a empezar. sí, ¿no? Buenas noches, estimados colegas. Es un honor para mí presentar a Martín Alberto Testa, un destacado abogado con especialización en Derecho Privado. Integra al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Además, es alumno de los cursos válidos para el doctorado y secretario del Seminario Permanente de Investigación y Docencia sobre la historia de la Facultad de Derecho de la UBA. Es responsable de la coordinación de las visitas guiadas de nuestra casa. Además, Martín... Perdón. Yo creo que eso merece un aplauso. Porque ya son muchos años que el querido profesor Martín Testa nos lleva a cada grupo nuevo que ingresa al programa. Martín los lleva con detenimiento, con cariño, con paciencia y quiero decir que todas las veces que le he pedido que hiciera la visita guiada a lo largo de todos estos años, no registro ningún no. Ningún no. Y eso que a veces es mañana, ¿no? Por favor, Martín, mañana podrías, y no registro ningún no. Te pido mil disculpas, Carolina, por haberte interrumpido, pero era el momento de darle un aplauso a Martín. Además, Martín es docente de la materia contratos civiles y comerciales en esta casa de estudios. Es autor de numerosos artículos en revistas y capítulos de libros en su área de interés. En esta sesión de Dialogando desde el Sur, Martín nos presentará un tema de gran relevancia, que es mediación y derecho de los consumidores. Este tema no solo es pertinente para todos los desafíos actuales que enfrentamos, sino que también ofrece una perspectiva única y enriquecedora desde su vasta experiencia y conocimiento. Estoy segura de que su presentación será informativa y provocará un diálogo enriquecedor entre todos nosotros. Así, invito a ustedes a dar una cálida bienvenida a Martín Alberto Testa. Muchas gracias, Caroline. Muchas gracias, profesor doctor Ricardo Rabinovich Berman. Como así también agradezco a todas y a todos los que están aquí presentes, autoridades de la facultad, la profesora doctora Laura Lora, como así también docentes, profesores de la casa, estudiantes de aquí del programa. Es una alegría, es un placer
un honor estar nuevamente participando de este ciclo, dialogando desde el sur, que desde esta Casa de Estudios, desde esta Facultad de Derecho, desde esta Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Ricardo Rabinovich Berman viene ya hace 15 años llevando adelante, lo que nos invita a los diálogos y lo que nos invita también al encuentro, con lo cual siempre es motivo de alegría y de celebración. Para la ocasión de hoy, me parece importante reflexionar un poco sobre los derechos que tenemos las y los consumidores en Argentina en el marco de la relación de consumo y cómo se puede abordar precisamente las situaciones que se dan en consumo cuando aparece algún incumplimiento, cuando aparece algún conflicto. Por eso es importante tener en cuenta que hoy en día desde Argentina se brindan distintos programas, tanto a nivel nacional como a nivel local, en lo que hace precisamente a las disputas en las relaciones de consumo, pensando más allá de los aportes que realiza de forma adversarial la justicia como un mecanismo de resolución de conflictos, es importante también abordar con una mirada no adversarial otras formas en las que se pueden tramitar, gestionar, abordar y resolver los conflictos que se derivan de las relaciones de consumo. Y hoy en día contamos, en líneas generales, con la mediación, con la conciliación, con el arbitraje en materia de consumo, entre otros sistemas que se pueden dar. En Argentina está reglamentado a nivel nacional y a su vez también distintas autoridades provinciales y locales ofrecen una cantidad de programas en lo que hace a la resolución de conflictos derivados de incumplimientos en las relaciones de consumo. Me voy a centrar en lo que implica mediar un conflicto y en particular en el sistema nacional de arbitraje de consumo. Hoy en día está establecido en la órbita de la Autoridad Nacional de Aplicación y cuando una persona tiene un conflicto en el marco de una relación de consumo, esa relación asimétrica, esa relación desigual estructuralmente, podemos contar con este sistema que en sus características corresponde mencionar, es un sistema gratuito, es un sistema electrónico, es un sistema con celeridad y es un sistema confidencial. Incluso brinda la posibilidad de resolver en el marco de los conflictos en las relaciones de consumo, también conflictos derivados de incumplimientos en materia de consumo y de turismo. Y en ese sentido es importante tener presente que Argentina como Estado brinda precisamente esta herramienta. Por eso, desde la universidad pública, desde la Casa de Todos, desde este espacio para el encuentro, si bien contamos a nivel nacional con la posibilidad del arbitraje electrónico en el transcurso de 2 meses, poder resolver y que un árbitro o un tribunal arbitral, cuando los reclamos superen el salario mínimo vital y móvil, poder invitar a las partes a conciliar en una etapa previa conciliatoria y en caso de que no se llegue a un acuerdo, que el árbitro o el tribunal arbitral resuelva el conflicto y que en el plazo estimadamente de 2 meses se pueda dar una resolución, lo cual es de gran utilidad para otorgar celeridad también en la resolución de los casos. Esto implica beneficios para las y los consumidores, también implica beneficios para las empresas, entre las distintas ventajas que ofrece el sistema, entre otros programas que contamos en Argentina. También corresponde mencionar el programa de consumo protegido, conocido como COPREC. Los sistemas que estoy mencionando son sistemas electrónicos, sistemas
que hoy en día cualquier persona con contar con un teléfono, un dispositivo móvil inteligente y acceso a Internet o conexión de datos móviles puede acceder. Y eso es importante reflexionar, pensar, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el Código Civil argentino el contrato de arbitraje, desde el 2015 está incorporado. Tenemos que pensar entre los beneficios que ha aportado, si no sería bueno contar también con un arbitraje de consumo que pueda implementarse en las distintas jurisdicciones. Por supuesto que quizás para eso sea necesario alguna modificación a nivel provincial en materia de normativa procedimental, pero me parece que está bueno pensar que podemos llegar a ir de cara a un arbitraje de consumo necesario, de un arbitraje de consumo que permita resolver los casos de forma ágil, con confidencialidad y que sea también un servicio para la ciudadanía, lo que implica también tomar conciencia de nuestros derechos y de las posibilidades que tenemos para resolverlos. Me parece que eh, si bien hoy en día tenemos establecido el arbitraje de consumo como un mecanismo de resolución de controversias, podemos ampliarlo, podemos potenciarlo, y eso es importante desde esta casa de estudios, desde esta universidad, que ha contado con referentes de derecho del consumidor en Argentina y en países de la región, permitirnos ese debate, si sería bueno, si sería positivo, contar con un arbitraje de consumo cada vez en más jurisdicciones del país y también que se implemente con mayor frecuencia y con mayor alcance en otros países, que si bien hay países que ya cuentan con sistemas de arbitraje de consumo, ir ampliando y potenciando precisamente los alcances de este mecanismo de resolución de conflictos, porque en las relaciones de consumo es importante visibilizar cuando estamos en situaciones de consumo y a su vez también es importante visibilizar que hoy en día el derecho del consumidor es una situación, una herramienta de transformación que desde el año 94 cuenta con jerarquía constitucional en Argentina. Se ha avanzado muchísimo y quedan aún muchas equidades por sumar en las relaciones de consumo. Desde ya quedo a disposición y agradezco nuevamente por este espacio y por esta oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas.